Este año se cumple el centenario del nacimiento de Adolfo Bioy Casares, que nació en esta ciudad de Buenos Aires el 15 de septiembre de 1914 y murió también en esta ciudad el 8 de marzo de 1999. Fue uno de los escritores con mayor obra escrita y publicada, traducida a 19 idiomas, con estilo y lenguaje propios, y uno de los grandes estudiosos del libro y de la literatura. Tuvo una vida muy intensa, poblada de viajes, de muchos viajes, y de afectos que lo colmaron de felicidad. Comenzó a escribir siendo muy joven, adolescente, y gracias a la ayuda de su padre pudo publicar en 1929 un libro de cuentos que se llamó Prólogo. A este libro, Prólogo, le siguieron 4 libros que Bioy nunca quiso reconocer porque, bueno, no estaba conforme con esos libros hasta que publicó La invención de Morel. 2 figuras muy importantes, Borges y Silvina Ocampo, aparecen en su vida alentándolo para la escritura y para que abandonara los estudios de Derecho, para los cuales Bioy no estaba demasiado convencido. En 1932 conoce a Borges en casa de Victoria Ocampo y 2 años más tarde, en 1934, a Silvina Ocampo. Con los dos encontró, en los dos, mejor dicho, un apoyo intelectual y literario que duró hasta la muerte de ambos. Bioy lo sobrevivió a Borges y a Silvina unos años más. En el año 1940 es recién el año en que Bioy publica la novela que va a reconocer que como su primera novela, que es La invención de Morel. Es una novela con mucho éxito y lleva un prólogo de Borges que lo compara con Henry James, con una vuelta de tuerca, y con el proceso de Kafka, muy elogiosa. En ese mismo año es también el año de casamiento con Silvina Ocampo. Y el año es un año sumamente importante porque es el año en que los 3 amigos, Borges, Silvina Ocampo y Bioy, trabajan para publicar la antología de la literatura fantástica. Esta antología de la literatura fantástica es la primera que se publica en el país sobre la literatura de la imaginación o sobre la literatura fantástica, sobre este tema. Un año más tarde, los 3 amigos vuelven a reunirse y a trabajar para publicar la antología poética argentina. Tenemos que decir que estos años para Bioy son muy importantes, muy intensos de lectura, de trabajo literario, fundamentales. Por este tiempo descubre a Marcel Proust gracias a su esposa Silvina Ocampo, que según las palabras que él me reveló para el libro Conversaciones con Adolfo Bioy Casares, el libro que hicimos con Bioy, cambió mi vida Proust, me deslumbró. Año más tarde, en 1942, publica con Borges 6 problemas para Don Isidro Parodi. Y el relato suyo, El perjurio de la nieve, es la base de la película El crimen de Oribe, que filmarían unos años después Leopoldo Torres Ríos y su hijo, Leopoldo Torres Nilsson, en el año 1950. En el año 1945 publica Bioy Plan de Evasión. Y en ese mismo año comienza a trabajar, a dirigir, junto con Borges, la colección de novelas policiales de El Séptimo Círculo. Pero, un poquito después, trabaja con Silvina Ocampo y entre los dos escriben una novela
muy importante que se llamó Los que aman, odian. Es curioso cómo Bioy y Silvina creyeron siempre que la literatura conducía hacia el conocimiento, respondiendo, sin saberlo tal vez, a ciertas teorías de Adorno y de Lukács. Si vamos al año 49, o sea, unos años más tarde, nos encontramos con que Bioy visita Francia, Pau, visita la tierra de su abuelo paterno, Pau, la capital del Bearn, y también es la tierra de uno de sus modelos preferidos, que es Paul-Jean Toulet, y a quien rinde homenaje 2 veces. En primer lugar, nombrando a la protagonista de La invención de Morel, Faustine, y en segundo lugar, en homenaje en el cuento Todas las mujeres son iguales, de un libro de cuentos que publicó en 1959, Guirnalda con amores. Este es un libro muy particular porque conviven relatos, aforismos, lo fragmentario, una traducción de la Oda Quinta del libro primero de Horacio. Y es interesante recordar y tener en cuenta que este libro de Bioy, contrariamente a lo que siempre se ha difundido, inaugura una miscelánea anterior a Rayuela, del año 1963, de Julio Cortázar. A propósito de Cortázar, este año también recordamos el centenario de su nacimiento. Bioy y Cortázar escriben un cuento bastante similar en cuanto a lo que sucede a un protagonista que busca en Montevideo el Hotel Cervantes, sin haberse conocido, sin haber comentado todo esto. Cuando lo descubren, La puerta condenada se llama el cuento de Cortázar, y cuando lo descubren, lo celebran, ninguno siente incomodidad por haber coincidido, sino más bien una satisfacción. Podemos decir que este libro, Guirnalda con amores, además de esa característica de lo fragmentario, de la construcción fragmentaria, se puede acercar, se puede vincular al libro del desasosiego del portugués Fernando Pessoa. En este libro, Guirnalda con amores, la cortesía, el tono del humor del que tienen los personajes, está tan presente como en unos libros posteriores, Una muñeca rusa de 1991, Historias desaforadas de 1986. Por estos años y antes, ya Bioy comienza a, junto con Borges y junto con Silvina, una vez con Bioy, otra vez con Silvina, hacer largas caminatas por la ciudad de Buenos Aires. ¿Observando qué? Observando la gente, observando el comportamiento de la gente, observando las calles. Y esto lo lleva a abandonar un poco la ficción exclusivamente y se convierte en el narrador urbano de la novela El sueño de los héroes, que se publica en 1954. En esta novela, El sueño de los héroes, se reúnen el mito del coraje, la política de los años finales de los 20 del siglo pasado y el festejo del carnaval. Bioy, en esta novela, da un testimonio sumamente significativo, que es sobre el vacío que reina en una sociedad o en la sociedad por ignorancia de muchos y por el autoritarismo de unos pocos. El estilo ya en parte es el de la escritura coloquial. La trama es onírica y, como señaló Borges,
tiene el hábil manejo del carnaval para facilitar lo fantástico.